Son las 8:40. Continuamos en Radio Análisis en este martes 23 de mayo. Y vamos a ir inmediatamente al panel de conversación. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenos días. Hola, buenos días. Y a nuestros invitados, don José Toro, secretario general del PPD. Muchas gracias por estar acá. Un gusto, Patricio de la Monse, ¿cómo están? Y a la secretaria general de la ADC, Cecilia Valdés. Muchas gracias por estar acá, Cecilia. Gracias a ustedes, Monse. Buen día. Pato, buen día. Sí, es como una mañana de secretarios generales. Así parece. Bueno, yo me estaba acordando que cada vez, o no cada vez, pero muchas veces que tenemos a José Toro, tanto acá en nuestro estudio como a través de la pantalla, el PPD está metido en alguna cosa. Siempre pasa algo. Debe pensar que somos siniestros nosotros, pero son coincidencias. No sé si es coincidencia, Sí. suerte para Sí. nosotros. Bueno, tengo que partir obviamente por el tema del Pierre Gentilazo, podríamos decirlo, ¿no? De esta entrevista que dio ayer, bueno, se deshizo en disculpas, lo hizo también el día domingo en la noche. Pero hay un tema de fondo que lo hablaba también Patricio con el senador Latorre respecto de por qué los electores no les hace sentido, ¿no? El discurso de la izquierda, que podemos hablar en un ratito más, pero yo pensaba sobre una teoría, una hipótesis que ha tenido no solamente el PPD en este caso, sino que en su momento también de alguna manera la Democracia Cristiana, y también para integrar a Cecilia, respecto de que ante el triunfo o la arremetida de la derecha, la centroizquierda se tiene que moderar o ir hacia el centro, ¿no? O derechizar ya francamente. Y lo comento porque, y puede parecer esto una caricatura, pero cuando yo leí la entrevista de Natalia Pirgentili el domingo, no me pareció muy distinta a la entrevista que daría, por ejemplo, un integrante de Demócrata. Cuando ella habla, por ejemplo, de toda esta agenda identitaria, siendo que el PPD es un partido identitario, ¿no? Lo habla desde una posición que pareciera no ser la del Partido por la Democracia. Y ahí, José, quiero partir preguntándote eso, ¿no? Esta idea de que ante el triunfo de los sectores más conservadores, la centroizquierda se tiene que ir más hacia la moderación. Porque si uno ve los resultados de la votación, los que nadie ganó, digamos, ¿no? Salvo los republicanos, pero a los que les fue mejor o menos peor fue a la izquierda, ¿no? El que tiene un proyecto político más definido, progresista, no a los sectores más moderados. ¿Cómo interpretas tú eso y en función también de lo que dijo Natalia en la entrevista? Yo creo que efectivamente Natalia reconoció que el error de forma en hacer determinadas analogías que son completamente contrarias a lo que el partido ha pensado es lo más terrible de la entrevista. Dejando el fondo de lado, que uno puede compartir diferentes análisis sobre eso, y desde ahí, tal como tú dices, Monse, el PPD siempre ha defendido aquella agenda que tiene que ver con la diversidad sexual. En su inicio instaló los derechos de la comunidad LGTBI, y por eso además el reconocimiento, y le pide disculpas no solo a los militantes que son parte de la comunidad, sino también a todas las organizaciones. Porque es algo que está en el eto identitario del PPD, la defensa de las libertades individuales, y sobre todo en materia de la agenda sexogenérica. Y parto haciendo ese reconocimiento. Y desde ahí, en lo que tú dices, yo creo que no tiene que ver con moderación o asumir un discurso de derecha que no es propio, sino tiene que ver más con representar tu ideario, y ese ideario está desde la centroizquierda. Yo creo que parte de los análisis es que, y nosotros algo lo decíamos en la comisión política, la gente no es que quiera moderación ni refundación, quiere cambios que sean reales y que les mejoren las condiciones de vida material a las personas. Y ese es el punto que por alguna manera no hemos logrado, ni la centroizquierda ni la izquierda hemos logrado realizar o transmitirle a la gente que efectivamente nuestros partidos son capaces de mejorarle su vida en condiciones que son completamente materiales. Y pareciera ser que tratando de interpretar lo que dice Natalia, la agenda identitaria que tiene que ver con solo la defensa de causas aisladas nos hace perder el rumbo de las reformas reales para mejorarle la vida a las personas. Pero hay dos consideraciones, José. La primera es que en algún momento, y por eso es bueno recordar la historia, esa agenda fue el sentido y razón del PPD. Sin duda. O sea, si uno piensa en los grandes dirigentes del PPD, década del 90, década del 2000,
son agenda ecológica, dirigentes identificados con la agenda ecológica. La defensa del agua. Defensa también. del agua, en contra de los proyectos extractivistas. Puede ser incluso que al Frente Amplio le pueda resultar desagradable lo que voy a decir, pero era en ese contexto político más o menos la agenda que sostiene el Frente Amplio hoy día, ¿no? Eso por un lado, ¿no? ¿Qué pasa con eso entonces? Digo, en un sentido más profundo, no solamente en términos electorales, pero luego voy a la segunda pregunta que una periodista el otro día en Tolerancia Cero lo preguntó de un modo asertivo, ¿no? Pero traigo la pregunta acá. ¿Por qué un partido que demuestra sistemáticamente no poder pegarle el palo al gato, ¿no? Podría señalarle a sus compañeros de coalición cómo se construye mayoría cuando el mismo partido no lo logra, ¿no? A ver, en lo primero, yo creo que además es la agenda que todavía el PPD tiene. Lo que pasa es que desde esa agenda también tenemos que ser capaces de construir una agenda económica y social que nos permita construir mayorías. Todo junto, digamos, no es separado, no es solo una, sino hay que tratar de ver esto en su globalidad. Y yo creo que efectivamente, por supuesto nos fue mal y nosotros asumimos la derrota desde esta opción, pero es una opción que uno puede decir, mira, yo primero creo que nadie tiene moral, ni de un lado ni del otro, de dar recomendaciones generales para otros partidos. Y creo que desde ahí también hay una equivocación. Ahora, lo que uno trata de hacer es mostrar también un camino de poner ciertos temas, ¿no? Que la forma no fue buena, lo comparto y por eso el reconocimiento. Pero si vamos al fondo, efectivamente hay un análisis que rescatar, que es cómo construimos unidad. ¿Unidad para qué? ¿No? ¿Unidad en qué reformas? ¿Unidad para avanzar en qué sentido? Y cómo somos capaces de efectivamente generar políticas públicas que le cambien la vida a las personas, que mejoren sus condiciones materiales. Porque pareciera ser, y esto es una discusión que algún filósofo lo instaló por allá por el 90, de que las izquierdas en el mundo habían cambiado esta condición material, se habían olvidado de cambiarle la vida material a las personas por agendas más de derechos, que finalmente uno lo que tiene que hacer es avanzar a la par en derechos y en el cambio de condiciones materiales de las personas. Y creo que tenemos que cambiar porque perdimos el voto popular. Y eso es un análisis que tenemos que hacer. ¿Por qué lo perdimos? ¿Por qué la gente en la población no nos cree? ¿Por qué pasa a votar republicano? Como en el mismo fenómeno en la lista del pueblo republicano, la lista del pueblo sin partidos, ¿no? Y desde el sin partido pasamos a un partido de ultraderecha donde pone en riesgo finalmente, yo espero que no sea así, pero toda la libertad individual y todos los avances sociales. Sí, igual hay que decir que la agenda del gobierno hasta ahora, más allá del programa, que evidentemente no se va a poder cumplir a cabalidad como cualquier programa de cualquier gobierno, menos este que no tiene mayoría parlamentaria, hasta ahora lo que se ha llevado adelante no es precisamente la agenda identitaria, sino que cuestiones que hacen más sentido a la ciudadanía. Ayer hablábamos a propósito también de la entrevista que tuvimos con el ministro Cordero, que él detallaba todos los proyectos de seguridad, todo lo que está haciendo el gobierno, temas que tienen que ver con el mundo laboral, salarial, en fin, hay una serie de temas que está trabajando el gobierno que no son demandas, por ejemplo, de minorías sexogenéricas. Bueno, Cecilia, este debate más de fondo, porque ustedes compartían en la misma lista, ¿no? Entonces, esta autocrítica que hace también Pier Gentili los atañe como democracia cristiana. ¿Cómo ves ese debate? Bueno, saltándome el análisis más de moda, ¿cierto? De la frase, de la famosa frase de Natalia, yo creo que en esta última elección, viniendo ya desde el plebiscito, ha habido una permanente caída de la centroizquierda. Eso, independientemente que a algunos les pudo ir mejor. Pero aquí el punto objetivo es que Republicano avanzó en los sectores populares y que nosotros perdimos esa representación muy fuertemente. Ahora, el proyecto que nosotros tenemos con el Partido por la Democracia, con el Partido Radical, y yo creo que finalmente el Partido Liberal también ha acogido este proyecto, que es poder representar a las personas que no tienen representación hoy día y que se sienten huérfanos,
por tanto hay un péndulo que es bien amplio, ¿cierto? En donde la gente se mueve para tratar de buscar una representación que para ellos sea una representación que tiene sentido y que va a solucionar sus problemas. Yo creo que en ese sentido este proyecto que iniciamos sigue teniendo el sentido independientemente de la votación que tuvimos. La caída de los partidos en general, de lo que hemos vivido en este último tiempo, tampoco se cambian de una elección a otra. Estos son partes de procesos un poco más lentos, no solo sociales, sino también culturales, independientemente de lo político. Por lo tanto, yo creo aquí que está la fortaleza de nuestras convicciones, poder llevar a cabo ese proyecto. En lo que pasó, tuvimos una derrota fuerte, pero nosotros tuvimos representación en todas las regiones del país. Y esa representación que tenemos es la que no vamos a abandonar, porque consideramos que desde ese punto nosotros podemos ir creciendo en conjunto. Ahora, ¿que hace falta más unidad para aquello? Sí. O sea, nos dimos cuenta que en este proceso no es suficiente cada uno por su lado. No es suficiente. Eso quiere decir que si uno pudiera volver al tiempo atrás, que en el típico ejercicio absurdo en el que uno incurre permanentemente en la vida para martirizarse, ¿no? Pero si uno pudiera volver el tiempo atrás, ¿tú hubieras preferido ir en una sola lista? No, ¿sabes por qué? Porque primero el resultado no hubiese cambiado en forma que nos hubiese permitido tener una mayoría de la convención. No hubiese cambiado. Segundo, porque sí representamos un universo que es distinto al universo del Frente Amplio, del Partido Comunista. Es un universo distinto. Un universo que nos vota más allá. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue colocar esa plataforma para esas personas que no se sienten identificadas, pero sí quieren transformaciones. Pero tienen este temor, ¿cierto? Que estas transformaciones puedan provocar desorden, caos, esa política del miedo que también maneja la derecha. Entonces, finalmente no cambió el resultado, ni hubiese cambiado el resultado. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue retener un electorado que a nosotros nos identifica mucho más como partido de centro-izquierda. Sí, bueno, en la entrevista que daba Natalia Piergentili en Tolerancia Cero, que yo la escuché ayer, porque yo soy como las guaguas que se acuesta temprano, no la escuché el domingo. Ella plantea, bueno, hace una autocrítica bien profunda, dice, me equivoqué, nos equivocamos con el tema de las dos listas, más allá de lo que plantea Cecilia, también ella lo reconoce, ¿no? Pero habla de la elección para alcaldes y concejales, y ella señala que, o plantea la posibilidad de ir en una sola lista, que vaya desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio. Hace como una suerte de llamado que eso sea así, ¿ya? Más allá que la de concejales pueda ser distinto por una cuestión que siempre ocurre. Ahí, José, ¿tú cómo ves eso? Porque las decisiones estratégicas desde el punto de vista electoral también tienen su correlato en lo político, ¿no? No solamente son meramente electorales. ¿Cómo ves eso proyectando también una suerte de unidad de la centroizquierda de la que se ha hablado harto post 7 de mayo? Creo que es completamente factible y necesario. Y sobre todo necesario para contener el avance de la ultraderecha en este país. Si uno pudiera extrapolar de esta elección a la municipal, 24 horas en política es mucho tiempo y un año son siglos, pero hoy día hay en riesgo real de que caigan en manos de la ultraderecha cerca de 90 comunas, que a pesar de que vayamos todos unidos, a pesar que la Chile Vamos tenga su candidato, la ultraderecha puede ganar igual. Y eso nos plantea un desafío mayor. Por eso es importante la unidad de todas las fuerzas políticas de la izquierda y de la centroizquierda, no solo en pos de contener el avance de la ultraderecha, sino también de demostrarle a la ciudadanía que es posible ponernos de acuerdo para mejorar las condiciones de vida, sobre todo en el plano territorial, donde ahí nuestros partidos tienen mucha inserción territorial porque tienen bastantes alcaldes, bastantes concejales, y por lo tanto es importante poder acordar prontamente cómo vamos a enfrentar las futuras elecciones. Sí, bueno,
los grupos electorales tienen más vaivenes. ¿Ah? A uno le puede ir bien en una elección, le puede ir mal en otra, en fin. Pero si uno quiere ir al fondo, y aquí es donde quiero mencionar una pregunta que va directamente a ustedes, a mí me parece imposible que sociológicamente los grupos desaparezcan, ¿no? O sea, la pregunta de dónde está el votante de la Concertación no puede ser respondida, o el votante histórico de la Concertación, pienso yo, no puede ser respondida con argumentos que se parecen a pasó un meteorito y se extinguieron, o vinieron los ovnis y los secuestraron. No ha pasado tanto tiempo, además, desde que la Concertación era la primera fuerza política del país, por lo tanto, uno tampoco se lo podría atribuir al paso del tiempo y al cambio en el padrón, ¿no? O sea, esa gente está todavía en el padrón y sigue siendo una importantísima porción del electorado, ¿no? La pregunta de dónde están es una pregunta súper interesante y creo que parte del intento que ustedes están haciendo tiene que ver también con contestar a esa pregunta. De todo lo que he leído, lo que parece más encaminado hacia una respuesta es lo que se ha reflexionado a partir de una encuesta que hace poco hizo la Cosa Nostra, ¿no? Que trata de procesar de una manera más cualitativa los resultados y trata de caracterizar a este votante que no es conservador, pero que es moderado, que quiere estabilidad, que no le gusta mucho la grandilocuencia del Frente Amplio y cosas por el estilo. No, que detesta el Frente Amplio. Bueno, detesta el Frente Amplio y al presidente, ¿no? Hay un anti-frente amplismo, según la Cosa Nostra, en ese votante histórico de la Concertación, pero que se van al Partido Republicano de una, ¿no? Esa es la hipótesis de la Cosa Nostra, puede ser o no ser, de ¿no? Mayol, Pero, sí. claro, de Alberto Mayol en particular. Pero bueno, traigo estos elementos a la mesa para preguntarles, pues, Cecilia, porque es imposible que el votante histórico de la democracia cristiana haya desaparecido, ¿no? Sí, a ver. En términos sociológicos, quiero decir, Sí, ¿no? yo quiero decir algo sobre la Concertación. Aquí a lo mejor no voy a tener... pero yo creo que la Concertación es historia. Para la gente es historia. ¿Ah? Y yo particularmente, que viví ese proceso, yo creo que la Concertación murió cuando nació la nueva mayoría. Hoy día, claro, podemos perfilar a las personas que se parecen a ese votante que era de la Concertación. Pero las personas más bien no votan por el pasado, votan por el futuro, ¿ah? Por quien le ofrece algo que puede solucionar sus aflicciones, ¿ah? Y yo creo que a lo mejor haciendo este análisis, una autocrítica, podemos llegar a esa conclusión, ¿eh? Nos anclamos quizás en tomar ese votante, cuando la verdad es que ese votante ya no existía, el de la Concertación, porque la Concertación ya era parte de la historia de las personas, y las personas votan por lo que les ofrece el futuro. Ya, pero que haya desaparecido la Concertación no quiere decir que ese votante que siempre votó Concertación y que ahora vota por otro haya desaparecido, porque eso sigue imposible. Exactamente, pero esa persona que votaba Concertación porque le daba una estabilidad en esto, y tenía una mejor vida que cuando estábamos en dictadura. Eso es innegable, y eso ya está comprobado. Entonces, no es que uno intente tomar ese votante como un voto duro de la Concertación. Eso es parte... Uno de repente en política confunde el deseo con la realidad, y yo creo que eso pasó. ¿Ah? Pero sí, esa persona existe, porque lo que quiere es lo mismo. Quiere transformaciones, pero con cierta estabilidad, que le permitan también ir surgiendo junto a su familia. Entonces, esa lectura, que puede ser muy fina, pero esa lectura más sociológica, yo creo que es la que nosotros tenemos que tomar como partido y analizar más en profundidad. Sí, ahí hay un proceso de reflexión que es muy interesante que plantea Ceci, que es efectivamente, yo creo que parte de nuestra autocrítica y mala estrategia es tratar de, en nuestro caso muy fuertemente, hablarle al mundo de la Concertación y interpretando también los resultados del 4 de septiembre, pensando que eso, en esta regresión conservadora, eso no iba a permitir llegar a un electorado. Pero yo creo que efectivamente la Concertación, la pérdida de votantes de los que votaban por la Concertación muere cuando nace la nueva mayoría, pero además primero vota por Piñera. No es que literalmente se fue a votar por republicanos.
porque entendió que hay un mundo, que había un espacio que nuestros partidos, que fueron parte de la concertación y después de la nueva mayoría, no le estaban solucionando sus problemas, o había falta de renovación política, o había conservadurismo o estancamiento de los partidos, y por tanto nos dejó de creer, y dijo, mira, voy a votar por Sebastián Piñera porque él me va a arreglar aquello que yo necesito: economía, empleo, empresa. Y votó por Piñera primero. Y después se da la vuelta, vuelve a votar por Bachelet en este fenómeno bien extraño en la política, pero también con la esperanza de que pudiera solucionarle su vida. Y ahí lo perdimos. Y hoy día es posible que vote por cualquier lado. Y yo comparto que hoy día parte de esos votantes y de esa mayoría, que son los sectores populares, porque la concertación tuvo sector popular. Tuvo masas populares que creían en el proyecto. Y es quizás hoy día lo que a nosotros nos falta desde la alianza de gobierno. Cómo construimos esa mayoría popular, cómo tenemos inserción territorial. Más, yo entiendo que todos tenemos, no estoy diciendo que no exista, pero digo, cómo construimos más, porque efectivamente en el análisis, la votación, la pérdida de la votación está en los sectores populares. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar muy profundamente, que no lo vamos a resolver en 2 semanas, en 3 semanas, pero algo pasa ahí, ¿no? Hay una condición de vida que nosotros no la estamos representando. ¿Y por qué es? ¿Quiere cambios? Claro, pero ¿qué tipo de cambios quiere? ¿Cuáles son las formas? ¿Mejorar su vida? ¿Es solo empleo? ¿Es solo dinero en el bolsillo? ¿O es también parte de esta inserción cultural del neoliberalismo, donde ellos saben que esta cosa como de uno se rasca con su propia uña y yo quiero mi plata y quiero mis cosas y todo es mío y da lo mismo el resto? Entonces ahí hay una matriz que hay que reflexionar más en profundidad para poder volver a conectarnos. Sí, son reflexiones bien de fondo que da la sensación que a veces los partidos no le alcanzan a hacer por estar ocupándose de elección tras elección. Si vemos las elecciones que hubo en el gobierno pasado, no me acuerdo cuándo fueron, más de 10, 15, las de en este año ya, o sea, en este gobierno ya llevamos varias y vamos a tener elecciones todos los años. Por lo tanto, eso también inhibe muchas veces reflexiones que son de fondo, porque la pega para un partido político, ustedes lo saben bien, de tener que organizar todo el tema de los candidatos, no es poca. Bueno, queremos volver con este tema y avanzar también hacia el proceso constituyente, que hoy día empiezan las votaciones de lo que emanó de las subcomisiones y para ya perfilarse como el anteproyecto que va a quedar listo esta semana. Es algo bien importante que va a comenzar a pasar a partir de hoy a las 15 horas. De ese tema y de otros, por supuesto, también. A la vuelta a la pausa, porque ya son las 9:03, hacemos un breve corte y volvemos. Radio Universidad de Chile los invita este jueves 25 de mayo a las 20 horas en Sala Máster a disfrutar la temporada de conciertos de jazz del Ensamble por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago. En esta ocasión estrenando la suite de Zero Gravity 3 sombras de azul del guitarrista chileno licenciado en Berklee College of Music, Joaquín Bustamante. Esta obra fusiona melodías del jazz y del blues con ritmos del huayno nortino. Además, estarán presentes clásicos del Latin Jazz con todo el ritmo y la energía de sus más de 10 intérpretes en escena. Ya lo saben, este jueves 25 de mayo a las 20 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriosantiago.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sí. 9,8. Tanta especulación que hacíamos tratando de enrielar nuestras reflexiones esta mañana con Montserrat Rolano, con Cecilia Valdés y con José Toro. José, para hacer lo que planteaba Monse antes de la pausa, que es ir cerrando el punto e ir transitando hacia la discusión constitucional, una sola pregunta que no te la quiero preguntar en un sentido así como del periodista que trata de arrancarle la cuña al secretario general, sino en un sentido más profundo. Cuando dirigentes como Francisco Vidal dicen e insisten en que el PPD cumplió su ciclo histórico, ¿no? Y esto vinculado además con que parece ser que todo el debate constitucional va en la línea de que los partidos que tienen al menos del 4% deberían tender a desaparecer y por lo tanto se le podría producir en el corto plazo una situación de facto al PPD, ¿no? Misma cosa que a la ADC, pero en el caso ya que estamos hablando del PPD. ¿Cómo ves ese escenario? Yo sé que es difícil para el secretario general de un partido consentir algo como lo que dice Vidal, pero en el análisis más profundo, de que los partidos existen para algo, al fin y al cabo. Sí. Claro, desde que todos los partidos son instrumentales. Claro, sí. Pero, a ver, mira, yo me crié en el PP siempre con que cada elección nos querían matar y no íbamos a morir. Esa era la cultura instalada permanentemente. Porque nació para una cosa, después se convirtió en otra y así fue. Pero yo creo que eso es una reflexión que hay que tener bien profundamente. Creo que en el actual modelo de la política chilena no sirve tener tantos partidos. No te da gobernabilidad, no te permite avanzar. Y por tanto creo que uno tiene que ser capaz de superar su propia identidad en pos del país y en pos de un proyecto común. Y desde ahí puede ser que el PP haya cumplido un ciclo, pero también un ciclo de superación, no de eliminación. No que se va para la casa y no hay nada más que hacer, sino hay una necesidad de que las ideas del PPD sean representadas desde una fuerza que sea más grande, porque necesitamos partidos más grandes, con mayor inserción territorial, con mayor conexión ciudadana. Y creo que desde ahí es una reflexión que el PPD viene haciendo hace mucho rato. Parte de nuestra directiva, desde que asumimos, empezamos a hacer esta reflexión de la necesidad de un partido de centro izquierda mucho más grande, o de una federación que nos permita poner nuestras ideas, respetando las identidades de cada uno, pero que tengamos un objetivo mayor. Por eso
nosotros de repente hemos hablado de esta cosa como de la superación positiva, pero que no tiene que ver con olvidarnos de nuestra historia, de lo que hicimos, nuestra propia identidad, sino de decir, confluyamos a algo más grande, porque Chile necesita tener partidos más grandes, más fuertes, más institucionales, con mayor conexión ciudadana. Sí, bueno, hay casos en que es bien evidente, por ejemplo, en el Frente Amplio, yo creo que para el ciudadano común es difícil identificar cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre comunes, convergencia social, revolución democrática. Entre el PS y el PPD creo que hay muchísimas similitudes también con la democracia cristiana, el Partido Radical, ¿no? El Partido Liberal, evidentemente hay muchas similitudes ahí. Quizás el Partido Comunista, que es un partido más ideológico, quizás ahí costaría más agruparse, ¿no? Y probablemente, además por este umbral estaría salvado. Pero, ¿cómo lo ves ahí, Cecilia, desde el punto de vista de lo que hablábamos también antes de la pausa? Esto de poder generar una unidad de la centroizquierda en el escenario político en el que estamos también, ¿no? Una cosa es el tema del umbral del 4 y 5%, lo de las federaciones de partidos, pero otra es generar efectivamente una unidad, y esto que la otra vez creo que también le preguntaba a José a propósito de esta propuesta de Noam Titelman de reeditar a la nueva mayoría. Tú también que fuiste parte de ese proceso, ¿cómo ves esta idea? Porque efectivamente si uno escucha, no voy a hablar de Natalia Piergentili para no volver de nuevo al punto, pero si uno escucha, por ejemplo, a Carolina Toá, a Eduardo Vergara, estoy hablando de gente más cercana al gobierno, evidentemente, y a otros ministros del Frente Amplio o parlamentarios del Frente Amplio, si uno escucha al senador Latorre y escucha, por ejemplo, al senador Lagos Weber, tampoco se ven muchas diferencias, ¿no? Entonces hay como... Y con Buenchumilla y con Proboste tampoco. Con Buenchumilla, claro, con Buenchumilla y con Proboste tampoco. Entonces, hay esto de estarse diferenciando constantemente cuando las similitudes en temas de fondo, ya más doctrinarios, no son tantas, ¿no? Sí, no, mira, el caso de la democracia cristiana es como más especial, yo diría, por esta doctrina humanista cristiana, que es la base del partido, de la democracia cristiana, de su quehacer, que yo creo que es un mundo muy popular y que hoy día no se siente para nada representado con un partido que se llama democracia cristiana. Titelman también habla de este fenómeno que pasa con los cristianos que están hoy día un poquito más representados por la iglesia evangélica, sí, por las iglesias evangélicas, ya no por el mundo católico, y cuál es el rol de la democracia cristiana en esos sectores. Nos pone ahí un tremendo desafío. Pero sí, yo creo que efectivamente hay ciertos puntos en común, que fue básicamente lo que pusimos en el programa de Boric, con nuestra candidata Yanna Proboste, y que teníamos muchas coincidencias que se acogieron además. Y uno podría decir, claro, aquí tenemos puntos en común que son más importantes, pero también hay un tema de voluntad. Y cuando los partidos dejan de ser instrumentos y se transforman en un fin en sí mismo, es decir, sus dirigentes más bien responden a sus militantes internos que a este proyecto de país, ahí estamos en un mal paso. Porque lo primero es un instrumento al servicio del país. Lo segundo es el instrumento. Y cuando se invierte esa pirámide, dejas de conectarte, digamos, con los ciudadanos y dejas de interpretarlo, y el voto ya no lo tienes, el voto de confianza. Entonces ahí hay una tarea muy importante que tiene que ver en este segundo paso con una unidad que muestre una coalición más robusta, que pueda interpretar en términos bien categóricos. A la derecha le molesta mucho cuando uno dice esto, pero efectivamente las demandas del 18 de octubre todavía no tienen solución. Y ese es como el desafío, yo creo, de los partidos de la centroizquierda, en ver cómo se canaliza esas demandas que hoy día no tienen solución. Entonces la gente anda buscando quién me interpreta más. Les da lo mismo los partidos, no los entienden. Pueden ser incluso para todos ellos lo mismo,
pero ¿quién interpreta más lo que yo necesito? Y ese es el voto que finalmente escogí. Por eso es tan importante en esta etapa, y aquí me voy a tirar un poco a la piscina, amigo, por eso es tan importante en esta etapa general una unidad sin condiciones. O sea, yo creo que la unidad más de convicciones es lo que se necesita hoy día. Y eso es posible, por lo mismo que tú dices, hay puntos en común importantes. Nosotros en el Parlamento hemos apoyado todos los proyectos del gobierno, y yo creo que en esa línea podemos ir sacando las transformaciones que nos comprometimos. Pero mientras que la gente vea que aquí hay una voluntad por construir todos juntos. Y ahí es destacar el avance que ha tenido el gobierno en royalty y en sueldo mínimo, en base a eso mismo, porque esta voluntad de construir todos juntos se materializa además en estos dos puntos que de verdad son un cambio en la vida de las personas, que pueden generar un cambio: el sueldo mínimo a 500.000 pesos y el royalty con una distribución territorial por primera vez en nuestra historia. Lo de las pensiones de alimentos Sí, también. más acotadamente Más lo de las la pensiones de pensión de alimentos es alimentos. súper importante. Entonces ahí hay tres cambios que además han sido fruto de esta unidad, y creo que ese es el mayor desafío que tenemos, cómo la construimos, pero ponerla en práctica rápidamente. Incluso la reforma tributaria que no fue aprobada. Además. Porque con el royalty no alcanza, digamos. No O es no suficiente. alcanza, no es suficiente, quedan comunas fuera. Entonces, la reforma tributaria yo creo que es una bandera que no se debe soltar. O sea, hoy día tenemos que avanzar en reforma tributaria, pensiones y ley corta de ISAPRE. Sí, pues ley corta, y el compromiso del gobierno era una ley larga, era un proyecto más estructural respecto del sistema. No sé si vamos a alcanzar a hablar de eso, pero antes quería proponerle justamente lo del proceso constituyente. Bueno, la semana pasada se cerró con grandes acuerdos en las subcomisiones, bien transversales. Hoy día empiezan las votaciones en el Pleno, y hay algunos puntos que no se llegaron a acuerdo, por lo tanto se decidió excluirlos, ¿no? El tema de la salud, por ejemplo, ¿no? Esta libertad de elección. Ayer Gloria Hood decía que ya pensaba que eso debía reponerse en el debate en el Consejo Constituyente. ¿Cómo ven el avance de este proceso? Lo que ya conocemos, que probablemente gran parte de eso quede, ¿no? Los cambios al sistema político, que probablemente es lo más innovador de este texto de anteproyecto. Mencionaba lo del umbral, pero hay varios elementos. Se incorpora, por ejemplo, las órdenes de partido, está esta agenda presidencial prioritaria, ¿no? El tema de los militantes de un partido que renuncien a ese partido, que es algo que hemos visto harto en el Congreso últimamente, pierden su escaño, ¿no? Hay un montón de elementos bien importantes para garantizar también gobernabilidad, que es algo que se requiere transversalmente hace harto tiempo. Menciono algunos elementos, también está lo de salud, como decía. ¿Cómo ves este anteproyecto, José? ¿Con qué ojos lo ves? Porque, bueno, esto puede ser totalmente cambiado en el debate posterior, ¿no? Pero hasta ahora lo que hay. Yo tengo harta esperanza de este proyecto, lo tengo muy buenos ojos, creo que contempla muchos puntos que son fundamentales para avanzar, sobre todo en sistema político, el 5%, 4%, esta cosa de las órdenes de partido, salvo por una objeción de conciencia real, o el mismo tema de la pérdida de escaños, son todas cosas que van permitiendo tener un sistema político que no es que impida la fragmentación y terminemos en 30 partidos, sino más bien expresar la diversidad de grandes corrientes políticas, que es lo que debería materializarse en el Congreso Nacional. Así que yo desde ahí estoy bien esperanzado. Espero que hagan lo más conciso y serio en estas votaciones, para efectos de que los consejeros constitucionales no le metan mucha mano y sea algo bien importante. Y lo digo porque efectivamente la derecha, la ultraderecha y Chile Vamos tiene ahí la mayoría completa. Y aquí ¿qué va a hacer la centroderecha? ¿Va a extremar su posición para competirle al original, que es republicano, o va a ser un factor de diálogo y puente con el oficialismo para efectos de entregarle a Chile una nueva constitución? Ahora, lo que uno sí ve, y vamos a recordar que estamos con José Toro, secretario general del PPD, me dicen, hay que recordar al aire con quiénes están, porque vengo recién llegando. Bueno,
Cecilia Valdés, secretaria general de la Democracia Cristiana, y con Montserrat Rolano como cada mañana. Lo que uno sí ve es una decisión política de los distintos actores transversalmente de valorar el borrador. Incluso me atrevería a decir hipotéticamente valorarlo más que como en el fuero íntimo se pondera realmente, ¿no? Es como una suerte de voluntad como de darle un piso al proceso en el punto de partida. Por ejemplo, cuando escuchaba ayer Koliuvetich, yo tendía a imaginar que así como uno sabe que piensa Convergencia Social, y Jerko Koliuvetich probablemente tiene muchas más críticas que las que formula públicamente, pero que les parece importante darle un respaldo al proceso. ¿Cómo ves ese punto, Cecilia? Porque como decía Monse, esto va a ir cambiando durante las próximas semanas y en la medida en que se devele la verdadera estrategia de quienes tienen la hegemonía del Consejo Constitucional, que para estos efectos importa mucho más que la estrategia de quienes no la tienen, ¿no? Quienes estaban en un silencio exactamente, sepulcral. Sí. Mira, yo la verdad es que primero ha tenido un vuelco esto. Hoy día se está valorando más la base, los 12 puntos de las bases, que fue tan vilipendiado. Los expertos se están valorando mucho también. La estructura que nos dimos nosotros como partido en ese arduo trabajo de negociación con la derecha, que nos tuvo republicanos porque no creía en una nueva constitución, yo creo que el valor que tiene hoy día es mucho más grande. Y yo creo que es más genuino el valor que se da, no es tan utilitario como uno piensa. Porque otra cosa es estar ahí al frente, digamos, con gente que opina distinto a uno. Ahora, yo creo que el desafío de republicano, que tiene que ver un poco con esto, pero también tiene que ver con la próxima elección presidencial. O sea, ellos están un poquito obligados y tienen ahí un pie forzado en demostrar que si saben gobernar, que si saben conversar, dialogar, llegar a acuerdos. Y yo, por lo que he visto de las declaraciones de ellos o de algunos que se han salido por ahí en algunas declaraciones media incendiarias como Silva, y lo han llamado al orden, yo creo que el punto objetivo de republicano no tiene que ver con la convención, no tiene que ver con la nueva constitución. Sino con marzo del 2026. Sí, absolutamente. Mira, o sea, están ellos dispuestos... nunca creyeron en una nueva constitución, entonces van a hacer todo lo posible porque esto pueda tener un resultado positivo. Otra cosa es que después se apruebe o no, pero que tenga un resultado positivo. Yo creo que tiene que tener para ello un resultado positivo, porque si no, parte de su capacidad de gobernar va a estar manifestada en lo que hagan claro, en el Consejo Constitucional. Así es. Ahora, no sé cómo lo ven ustedes, pero lo que pasa ahí es que hay una cuestión que es más o menos inevitable, que es que, a ver, lo voy a poner así, cuando le fue súper bien a la Lista del Pueblo, yo sé que es medio cliché comparar al Partido Republicano con la Lista del Pueblo, pero para este caso bien preciso. Entrevistamos acá en la radio a una de las convencionales elegidas por la Lista del Pueblo. Y esa convencional, a la cual yo en lo particular le tengo mucho respeto, pero da lo mismo dar el nombre ahora, me señalaba muy transparentemente en la entrevista que en realidad nunca ella había estado en algo así que fuese una reunión de la Lista del Pueblo, ni había conocido a sus compañeros de lista, ni habían tenido un encuentro nacional de la Lista del Pueblo, sino que la lista había sido construida de una manera más o menos así como tanteando quién podía de tal parte inscribirse. No es exactamente el caso del Partido Republicano, del cual uno presume que es mucho más integrista en términos doctrinarios, pero sí uno debe constatar que se trata casi en todos los casos de gente que no tiene experiencia política y que por lo tanto va a estar, o sea, vamos a volver de puro pesado, ¿no? Si Natalia Piergentili, que es una dirigente con experiencia, le pasa lo que le pasó el domingo, uno supone que va a ser más o menos inevitable que ocurran permanentes deslices precisamente por esa falta de experiencia. ¿Cómo ven eso, no? Porque están enfrentados a un escenario donde hay que ser muy pulcros políticamente y en donde para tal cosa por lo general se requiere algo que la bancada republicana no tiene, que es experiencia. Pero yo estoy sorprendido cuando el Partido Republicano los llama al orden y le dicen silencio, ¿no? Ley del hielo. Tienen jerarquía ellos. Nadie está hablando. Ya. Y hoy día están buscando, todos andan buscando los consejeros electos del Partido Republicano, digo, todos los medios y todo, y no están hablando. Ahí hay una señal que a mí me parece muy interesante de tomar. O sea, ellos tienen una estructura, tienen una jerarquía,
que puede ser o no puede ser preocupante dependiendo de lo que uno vea, pero tienen conductas de un partido extremadamente doctrinario, extremadamente de cuadro, de un lineamiento bien jerárquico. Y eso yo creo que es posible. O sea, ellos partieron hablando varios empezaron a cometer delito. ¿Cómo se llama? El profesor Silva, ¿no? Que se mandó el denominado estingazo porque volvió a decir que ellos iban a imponer sus condiciones. Bueno, esas cosas inmediatamente les dijeron, no hablen más, nadie ha hablado. Yo creo que ahí hay un desafío que ellos entienden que aquí lo que se están jugando es la presidencial, es la posibilidad de que Kast sea presidente y que por lo tanto tienen que dar muestras de gobernabilidad. Y lo contradictorio es que a quien no quería el proceso, la ciudadanía los puso a cargo del proceso. Sí, pues bueno, es un signo de interrogación tremendo. ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano si es que el presidente o presidenta de la convención, ya no se va a llamar convención, comité de, ¿cómo se llama? Comisionados, ¿no? Consejo Constitucional. Consejeros, Claro. eso. Consejeros. Comisionados le dije, empezaron a decir, yo no ¿de dónde? No entendí. muy Pero bien. puede ser por la comisión de expertos, no sé. Ah, Bueno, bueno. entre tanto nombre no se confunde Sí. también. Pero si es que va a ser, por ejemplo, del Partido Republicano. Ha habido algunas voces que han señalado que en un acto de generosidad el Partido Republicano debiera ceder ese cupo a alguien de Chile Vamos, por ejemplo. Cuesta saber cómo van a reaccionar, porque si uno ve, por ejemplo, lo que hacen en el Parlamento, donde ahí no hay ninguna disciplina y todos los parlamentarios se mandan solos, bueno, en todos los partidos pasa también. Si uno extrapola lo que hacen en el Congreso a lo que va a pasar en la nueva convención, es bien complicado el panorama, pues. No va a ser muy... Y tiene este signo de interrogación que tú dices, porque uno tendería a pensar que Republicanos va a tratar de tener una propuesta constitucional más parecida a lo que hay hoy día, ¿cierto? Pero cuando el objetivo es otro, y no era este, nunca fue el objetivo cambiar la Constitución. No creyeron en ese proceso, no creyeron en las 12, en las bases, no creyeron en los expertos, no creyeron en nada y hoy día, como dice Pepe, están a cargo de la Constitución. Tienen que mostrar gobernabilidad, tienen que demostrar que ellos sí pueden administrar el país. Y yo creo que cuando cambia el objetivo, y no es este es solo un paso, un peldaño para seguir demostrando, ¿cierto?, que ellos pueden gobernar el país y el objetivo final es otro. Yo creo que es complicado, porque entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la centroizquierda? ¿Va a mirar solamente esto? Más deben ser capaces de construir un nuevo texto constitucional que sea representativo de todos los sectores del país. Eso es lo más importante. Sí. Solo voy a decirlo en voz alta. Tengo un micrófono aquí, estoy en un programa de radio, pero en el caso del Partido Republicano parece casi ir contra su naturaleza, hacer algo así, ¿no? Antinatura. Entonces vamos a ver cómo resuelve eso, porque es una suerte de contradicción vital. Pero la disciplina completamente. y el objetivo final... Sí, va a estar, Maquiavelo va a estar aquí se hace interesante. presente. pero Maquiavelo, todo. por favor. Ah, Que era el libro. Bueno, son las 9:29, tenemos que cerrar esta parte del programa. Agradecer, como siempre, José Toro, muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Y Cecilia Valdés también, muchas gracias por estar con nosotros aquí tempranito en el estudio, con lo que cuesta llegar a la radio, ¿no? Lo Pero la hablamos radio también. siempre es más rico que Sí, por- pues, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, nos vamos a la pausa y a la vuelta está Patricio con ustedes.